El síndrome metabólico es un conjunto de trastornos en la función normal del cuerpo humano que incluye dificultad del cuerpo para utilizar la insulina, acumulación excesiva de grasa a nivel de abdomen, aumento de las grasas en sangre, presión arterial elevada. Algunos de los factores que pueden predisponer a padecer esta enfermedad son peso excesivo, sedentarismo, dieta alta en grasa, consumo excesivo de azúcar, consumo excesivo de alcohol, predisposición genética, consumo de tabaco. Estas alteraciones pueden llevarnos a enfermedades más graves que afecten órganos vitales como el corazón, cerebro y riñones. Entre las complicaciones más renal crónica, infarto cardíaco y derrame cerebral. Algunas de las medidas que podemos tomar para prevenir el síndrome metabólico son reducción de peso, llevar una dieta adecuada y balanceada y realizar actividad física regularmente. Recuerda que pequeños cambios pueden producir una gran diferencia. Consulta a tu médico. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos al Núcleo de Conocimiento PAI. Hoy abordaremos el tema manejo de pacientes con dislipidemia a través de la nutrición. Soy la doctora María José Mejía Crespo, doctora en medicina y parte del staff médico PAI. Antes de comenzar, queremos agradecer a Casa Bassini por el apoyo en el desarrollo de este proyecto. En PAI seguimos enfocados en buscar propuestas innovadoras para el gremio médico. Antes de empezar, les recordamos que este webinar está siendo grabado para su consulta posterior y estará disponible en nuestro canal oficial de YouTube PAI. Para evitar interrupciones, las preguntas serán respondidas al final de la ponencia y pueden realizarlas a través de la sección Q&A de Zoom o preguntas y respuestas. Esta noche tenemos el agrado de tener a la licenciada Vanessa Sandoval. La licenciada es graduada de licenciatura en nutrición de la Universidad de Cornell de Nueva York. Ella es especialista en nutrición clínica y salud hormonal, acreditada internacionalmente en nutrición hormonal, funcional y nutrición holística. También es fundadora de la marca BS Nutrition, cuyo objetivo es promover la nutrición preventiva e integrativa para mejorar las condiciones clínicas de sus pacientes. Es un gusto tenerla con nosotros, Vanessa. Muchísimas gracias. Puede continuar con la ponencia. Excelente. Muchísimas gracias a todos los que se han sintonizado, doctores, grupo de salud. Muchísimas gracias, doctora, por esta entrada. El tema de ahora es cómo poder manejar a los pacientes con un cuadro de dislipidemia o también algún trastorno que haya de síndrome metabólico. Se me buscó porque de alguna manera yo, además de enfocarme en la nutrición clínica y en la nutrición hormonal, que es mi especialidad, también lo hago de manera holística. Tuve dos títulos, uno fue en nutrición clínica y el otro fue en nutrición holística. Busqué la especialización en nutrición holística debido a que encontré la raíz de muchos problemas se podían resolver con la alimentación. Y eso es bien importante y es más o menos de lo que vamos a hablar. La dislipemia puede ser genética o adquirida. Esto quiere decir que media vez nosotros tengamos algún código genético, o sea, hereditario, esto puede generar que en algún momento, más que todo después de los 30 años, tenemos el mayor riesgo de padecer algún síndrome metabólico. Podemos padecer de colesterol alto, triglicéridos, etc. Y la otra forma es que aunque no haya nadie en la familia que haya tenido un problema similar, que no sea hereditario, pues lo puede adquirir también por malos hábitos alimenticios, por una mala nutrición, por excederse en ciertos alimentos que no se deben, que de alguna manera hacen que el factor riesgo se eleve, y estamos hablando del sedentarismo, estamos hablando también de abusar de bastantes lo que son
alimentos que no son buenos. Les voy a comentar un poco de mi experiencia con pacientes para que tal vez ustedes puedan manejarlo siempre a través de la medicina en un complemento del mundo nutricional y que ambas partes pues sean efectivos para que el paciente pueda salir adelante. Esto es bien importante porque a veces un paciente puede estar controlado, medicado y pues se mantiene de alguna manera la enfermedad, pero también se elevan las dosis de medicamentos o el paciente se frustra ya que no ve ningún resultado. Entonces, y esto es porque el medicamento por sí solo sí logra muchas cosas, pero también hay que cambiar los hábitos alimenticios y eso se va a lograr manteniendo a raya todo el colesterol que pueda obtener de manera externa y eso, más que todo, todos los seres vivos tenemos colesterol. Eso es así, el colesterol es parte de la vida, es parte de los cuerpos humanos, no pudiéramos tener la composición corporal que tenemos y celular si no fuera por el colesterol. Entonces es bien importante saber que todos tenemos colesterol y que es parte de la composición del cuerpo humano. Si hay un riesgo hereditario, hay que tratar, o ya es un paciente que ya está controlado, hay que tratar la manera de que en la alimentación no se eleven no se eleve el colesterol total, es decir, no se eleve su cuadro y eso se va a mantener a través de evitar o reducir los alimentos que sean altos en colesterol. ¿Y cuáles son las carnes de origen animal, los lácteos, las grasas de origen animal? Todo lo que tenga vida y que no sea vegetal va a ayudar a incrementar los niveles de colesterol. Hay muchos estudios que se han hecho del veganismo y de ser vegetariano en una dieta de colesterol y los resultados que han dado. Lo he visto también en mis pacientes y he visto cómo han mejorado llevando una dieta mediterránea, consumiendo más carnes blancas, ayudándose con las grasas buenas, que son las nueces, también las semillas, como la semilla de girasol, el aceite de soya, también el aceite de oliva, que si es en crudo, pues es mucho mejor. Y lo que hace, pues, es incrementar los niveles de HDL. Entonces, esto es bien importante. Al incrementar nosotros el colesterol bueno, se podría decir en pocas palabras, estamos ayudando también a bajar los niveles de colesterol malo, que es el LDL. Y de esa manera no va a haber tanto lo que es colesterol en sangre, porque el HDL de alguna manera mantiene a raya el otro, el que hablé, del LDL, y ayuda también a transportar ese colesterol extra que hay en el cuerpo, lo ayuda a transportar al hígado y lo ayuda de alguna manera a excretar. Como primer paso vamos a tener que manejar al paciente de que tenga que reducir de alguna manera la ingesta de carnes de origen animal y más que todo si no son tan magras, no son tan puras, vamos a tener que reducir, no vamos a poder comer embutidos. Y esto lo estoy hablando de manera radical porque para evitar el riesgo de un infarto o de una enfermedad coronaria o de un derrame cerebral o cualquier otro problema que venga a raíz de un problema de la alimentación, vamos a tener que limitar lo más que podamos los alimentos de origen animal que puedan incrementar el colesterol. Lo que sucede en el cuerpo humano es que al juntar todo el colesterol y triglicéridos es lo que tenemos en totalidad y eso puede ser tanto de manera bioindividual como una persona genéticamente ya propiciada para ese cuadro clínico y también puede ser todo el consumo en exceso y que viene de afuera de alimentos que no son tan buenos. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar ese círculo de alimentos que están causando problemas en el cuerpo y que están causando que nuestros niveles de colesterol y triglicéridos estén altos. Entonces vamos a decirle al paciente que por favor pues se limite a las proteínas de origen animal y que trate de evitar todas las grasas de origen animal. No es que no pueda comer.
Yo lo que he hecho con pacientes es que he dejado una dieta más mediterránea elevada en pescado, en pollo, en huevos, que ya se comprobó científicamente hace poco que los huevos pues no tienen un indicio de que eleven el colesterol como se había satanizado los huevos en el pasado. Entonces, de alguna manera, consumir 2 huevos al día, 1 a 2 huevos al día, todavía estamos en márgenes normales y no nos va a dar colesterol si nosotros consumimos huevos. Eso es más que todo un mito que se manejaba, que si se comían las yemas, obviamente todo en exceso es malo, pero de alguna manera los huevos aportan un nivel de proteína, pero también el colesterol que tienen los huevos no es tan agresivo como el colesterol de algunas carnes de origen animal, más que todas las carnes rojas o carnes que no sean tan magras. Por eso yo prefiero guiar al paciente a una dieta un poco más mediterránea con aceite de oliva, frutos secos, también aguacate, semillas de girasol, pescado. Entonces, la indicación a ciertos pacientes que tengan un cuadro bastante grave o que sea de grave a moderado sería totalmente manejar una dieta mediterránea y en 15 días a un mes, si se vuelve a sacar un examen y vuelve a tener los resultados del laboratorio, va a haber una diferencia en su alimentación y va a ver que obviamente el colesterol malo, el LDL, pues ha bajado. El otro punto de enfoque para un paciente con un cuadro como este es la fibra. Yo sé que esto es algo que tal vez no se le haga mucho hincapié a la hora de tener un paciente con un cuadro así, pero la fibra ayuda a excretar por medio de las heces los ácidos que se generan en los ácidos biliares. Entonces, de alguna manera, eso ayuda a la fibra en los vegetales y en las verduras, ayuda mucho a poder excretar el exceso de estos ácidos y eso también va a ayudar a mejorar el cuadro del paciente. También en algunos casos, cuando la glucosa está muy elevada, este tipo de paciente también tiende a tener problemas de colesterol, como el hipotiroideo. Cuando hay hipotiroidismo, también puede haber colesterol y triglicéridos altos. Y en este caso, cuando tenemos un paciente así, también creo que la dieta mediterránea, más que todo en problemas de Hashimoto con la tiroides, que son enfermedades autoinmunes que se atacan de por sí solas y también hay un efecto inflamatorio en el cuerpo, es mucho mejor poder llevar una dieta un poco más eliminatoria y que ayude a desinflamar el cuerpo de alguna manera, pero también que obtenga los omegas y también los ácidos grasos que sean saludables y que no sea alto en carnes de origen animal. Cuando hay hipotiroidismo, y esto lo sé de primera línea, cuando hay hipotiroidismo hay una reacción inflamatoria en el cuerpo con ciertas carnes rojas. Y lo digo también de primera línea porque yo fui paciente de cáncer de tiroides y eso lo he ido también viendo con bastantes pacientes que hay una reacción inflamatoria con ciertas carnes rojas más que todo, y al limitar el consumo también se ayuda al cuerpo no solo a detener ese proceso inflamatorio, sino también a mejorar los niveles de colesterol. Además de eso, me gustaría comentarles que hay un tipo también de suplementos naturales que pudieran aportar si el cuadro del paciente está muy grave. Es decir, si ahí ya hubo un paro cardíaco o cerca de una enfermedad coronaria y se necesita sacar al paciente de ese cuadro tan exagerado, pues yo creo que también ciertos suplementos como el calcio pueden ayudar también a mejorar lo que es los niveles de colesterol. También lo que les quería comentar acerca del azúcar y de los vegetales y de las frutas es que en cierto tipo de paciente diabético con problemas de glucosa, al incrementar la fruta en algunas dietas, pues también se está incrementando los niveles de glucosa y al tener niveles de glucosa altos,
se motiva o se incrementan los niveles de triglicéridos. Entonces, prácticamente el colesterol malo lo empeoramos con colesteroles de origen animal o colesteroles externos que no son tan buenos y grasas que no son tan buenas para nuestro cuerpo, pero también al consumir exceso de glucosa, ya sea en harinas, en frutas, en frutas deshidratadas, etcétera, estamos también elevando lo que es el cuadro de triglicéridos. Entonces, al tener nosotros niveles de glucosa altos, estamos también propiciando que el triglicérido esté alto. Tenía por acá unas cositas que les quería comentar, y es que se vio que en un estudio científico se vio un grupo de personas que llevaron la dieta mediterránea por 2 meses, y esta dieta consistía en las proteínas que yo les venía hablando, las nueces, también el pescado, salmón, atún. Este tipo de dieta pues tiende a tener un gran resultado. El aceite de oliva lo consumían crudo, es mucho mejor para no cambiar pues su química. Y en 2 meses un grupo siguió la dieta mediterránea, y del grupo, pues obviamente el grupo que no siguió la dieta mediterránea y siguió una dieta baja en azúcar y alta en proteínas, no tuvo el mismo resultado que la que fue enfocada en proteínas blancas y más que todo aceites buenos para nuestro cuerpo, como el aceite de oliva, hasta el aceite de soya, el aceite de girasol, son muy buenos para nuestro cuerpo. Este grupo tuvo mejores resultados que el otro grupo. Entonces, y también, como les digo, les he visto este resultado a varios pacientes, y de esa manera se ha podido llevar a mejorar, a un mejor resultado, a que tal vez se pueda disminuir la pastilla y pueda llevar un mejor estilo de vida. También cuando nosotros estamos en un peso que no es y tenemos más grasa abdominal o grasa visceral, tendemos a tener más riesgo de tener colesterol alto, triglicéridos, diabetes. Entonces, esos factores de riesgo, si los mantenemos y les ayudamos a los pacientes a que primero hagan más ejercicio o de alguna manera mantengan una vida activa, pero que además de eso traten de cuidar los alimentos de los que compran, los que tienen en su casa, y que los elijan bien y que elijan proteínas magras, que elijan la dieta mediterránea, y que tal vez puedan llevar una dieta bien limitada en carnes rojas. Estamos hablando que lo máximo sería una vez a la semana de carnes rojas, pero lo ideal para mí es que lo hagan 2 veces al mes de carnes rojas. De carnes blancas sí puede ser más veces a la semana. Si la dieta puede ser flexible en dieta vegetariana, pues mucho que mejor, porque también la dieta vegetariana tiene sus resultados positivos en pacientes con colesterol, y no solo también en pacientes con colesterol alto, sino también con problemas de hipotiroidismo, con problemas de diabetes, etcétera, si se lleva de alguna manera específico a tratar al paciente y se le controla mediante la alimentación el índice glucémico, para también mantener a raya lo que son los niveles de triglicéridos. En la cuestión de si ustedes llegan a tener algún paciente vegano o vegetariano, es de mantener legumbres y cereales unidos para poder crear una proteína completa, y que el índice glucémico de alguna manera de esa comida pues no sea de una respuesta más rápida que si fuera solo un bol de arroz. Entonces, de alguna manera, combinar los cereales con las legumbres crean una proteína completa y ayudan también a mantener al paciente no solo con los niveles de proteína que necesita, sino también que las legumbres y los cereales ayudan a mantener los niveles de colesterol bajos, por lo menos en buenos niveles. Si se puede menos de 200, sería ideal. Eso es prácticamente lo que se busca en un paciente. Y en cuanto a los pacientes que tal vez no están controlados, a veces me preguntan como cuáles son los síntomas de
de tener colesterol alto, pues realmente la mayoría de las personas no tienen grandes síntomas, algunas personas tienen mareos, pero lo más indicado es que obviamente se saquen las pruebas. Lo que les comentaba de la fibra en la avena y en las frutas, en los vegetales, es bien importante porque a veces se deja de lado la fibra y la fibra también tiene un impacto no solo en la flora intestinal, sino también en nuestros niveles, ya que ayuda a excretar esos excesos de nuestro cuerpo y de alguna manera genera algún movimiento y es adecuado poder tener la ingesta correcta de fibra. Como les decía también, si el calcio lo pueden combinar con un suplemento de complejo B, la absorción del calcio es mucho más rápida que si fuera solito. Entonces, a mí me encanta también decir esto, y es que si algún paciente tiene los niveles de HDL altos, pues de alguna manera eso es una señal protectora del propio cuerpo, porque el HDL cumple un rol protector en el cuerpo, ayudando a mantener el colesterol malo, el LDL en nuestro cuerpo a raya, por lo menos en niveles correctos. Como también decía, no hay que confundirse, porque también si dejamos muchas frutas y cereales y avenas, porque todas estas cosas ayudan a mantener un cuadro normal, pero si nos excedemos en esto también podemos tener un cuadro de triglicéridos altos y es lo que tampoco se está buscando. Entonces, si la persona tiende a tener problemas de triglicéridos y está manteniendo niveles de glucosa alto, etcétera, pues lo que se mantiene son de 2 piezas de fruta al día a 3 piezas de fruta. Si la persona pues tiene un cuadro pues de prediabético o tenga ya problemas de insulina o tenga algo relacionado que tenga que ver con la glucosa. Las mejores proteínas para un paciente serían el pescado, la lonja blanca, el pollo, los huevos, la leche si es vegetal, mucho que mejor, porque tendríamos que entrar en los alimentos descremados de los lácteos, en el grupo de los lácteos, y muchas veces estos alimentos descremados están completamente llenos de azúcar o tienen niveles de azúcar que no deseamos, y pudiéramos optar por fuentes más naturales como las frutas y las verduras. Entonces también he visto que hay personas que creen que la leche descremada, consumirse en exceso, pues va a ayudar a mejorar los niveles de colesterol, y también se están tomando mucha azúcar. Al final es lactosa, es el azúcar de la leche, y estamos incrementando pues los niveles no solo de glucosa, sino que también de triglicéridos, porque de eso prácticamente se alimenta. Así es la energía de nuestro cuerpo, es la manera más eficiente de nuestro cuerpo de guardar energía. Cuando hay un exceso de energía, pues los triglicéridos tienden a elevarse siempre, porque esa energía no se está utilizando y no se está gastando. Y para eso entra también pues la actividad física, pero yo creo que si una persona cambia todos sus hábitos, de comer, de pensar que tal vez está medicado y que puede comer papas fritas con aceites pues no, que no son tan buenos para nuestra salud, si puede comer chorizos, embutidos, alimentos fritos, chicharrones, además de todo, de empeorar su situación, pues obviamente está empeorando la circunferencia de su cintura, lo que está creando un riesgo de padecer pues enfermedades coronarias. Entonces, creo que sí se puede manejar, y lo he visto, y se puede llevar al paciente de alguna manera a que salga de ese cuadro y que pueda mejorar su colesterol, y eso es a través también de elevando el HDL, que es a través de la alimentación también, que es la única manera de cómo pues podemos lograrlo. Entonces, al incrementar nuestro HDL, también estamos ayudando a nuestra salud a mejorar y prácticamente salir de ese cuadro clínico. Eso sería de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta.
Excelente, licenciada. De verdad que ha sido bastante interesante su ponencia. No sé si alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta. Aquí tenemos algunas. Por ejemplo, nos preguntaban qué opinión le merece a usted el omega 3, si es realmente útil para este tipo de casos. Ok, sí es útil más que todo para los triglicéridos, y el omega 3 lo podemos encontrar también en el medio ambiente vegetal, la chía, la linaza, las semillas de girasol. Entonces también eso entra para pacientes que sean vegetarianos o no vegetarianos. Y lo he visto que el omega 3 entra más que todo a mejorar los niveles de triglicéridos más que de colesterol. Perfecto, licenciada. Otra pregunta que nos hacían por acá es de las leches vegetales, ¿cuál es la que usted recomienda más? Las leches vegetales, prácticamente en El Salvador es un poquito difícil, si se puede hacer en casa mucho mejor, pero la leche vegetal no tiene que tener más de 4 gramos de azúcar, prácticamente. Cualquier leche que esté más o menos libre de agentes agresores, como algunas gomas que son malísimas para la tiroides, pero cualquier leche que tenga 4 gramos de azúcar para abajo es ideal. Otra de las preguntas que tenemos por acá es que si el chocolate negro, ¿ha escuchado usted si hay alguna recomendación para los problemas cardiovasculares? El chocolate negro todavía creo que es algo que no entra como en algo que ya se haya comprobado que funciona. Entonces puede mejorar los niveles de ansiedad, tiene antioxidantes y ayuda para muchas otras cosas en nuestra salud, pero no específicamente para el cuadro de colesterol, triglicéridos, dislipidemia, o sea, no específicamente para eso. Tenemos una pregunta de Enrique, que habla que su vasta experiencia sabe qué impacto o si es posible, en qué porcentaje mejora el tratamiento holístico sobre los tratamientos que conocemos convencionalmente. Sí, en mi experiencia, cuando se aborda a pacientes de manera holística mediante la alimentación, mejoran mucho. En algunos casos, como cuando son casos muy graves que ya necesita la persona medicamento, si hay un cuadro que todavía estamos hablando de una persona joven, de entre los 30 a los 40 años, yo he visto que han mejorado de manera más holística que de la manera más convencional. Hay casos que no se pueden mejorar porque ya se necesita medicamentos, se necesita de otros métodos externos, además del área holística, para manejarlos porque ya llegaron muy lejos. Perfecto, licenciada. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿cuáles son los alimentos que incrementan el HDL? Todos los alimentos como el aceite de oliva, los frutos secos, el aguacate, los omegas 3 y el omega 6. Como le decía, el omega 3 es específico para los triglicéridos, pero no quiere decir que tenga un mínimo impacto. Pero todos los alimentos que contengan el grupo de omegas serán ideales. El aceite de oliva, frutos secos, también el aguacate ayudan a incrementar el HDL, y también ayudan la avena y cereales integrales. Estamos hablando de avena que no sea molida o que sea avena integral, porque vamos a aprovechar también la fibra que nos va a ayudar a mejorar también nuestro cuadro. Tenemos otra pregunta, dice por acá, ¿es realmente beneficioso el cambio de arroz por quinoa? Sí, es beneficioso, no solo por el índice glucémico y la cantidad de proteína que tiene más proteína que el arroz, sino también que la quinoa es una prácticamente de los granos que ayuda muchísimo a mejorar el colesterol, porque es rico en fibra, es rico también en proteína, y este tipo de alimentos que son carbohidratos, pero también tienen un gramaje en proteína, ayudan mucho para tener una alimentación balanceada.
Por acá tenemos otra pregunta. Hay un estudio español que habla sobre los beneficios de beber jugo de toronja y que esto baja los niveles de colesterol. ¿Cuál es su opinión al respecto, licenciada? Mi opinión acerca del jugo de toronja es que tendría que ver más, si lo hacen en casa, tiene algún tipo de efecto, más que todo lo pudiera llamar placebo en el momento, pero no creo que hayan grandes estudios todavía sobre esto, de grandes grupos que hayan tomado pues, jugo de toronja y haya mejorado. Eso tal vez se pueda deber a la fibra que se pueda generar de la toronja, pero si es jugo, yo recomendaría que las frutas las comamos con cáscara para tener la fibra soluble. Perfecto, licenciada. Otra pregunta que hay por acá es que si hay alguna relación entre la ingesta de alcohol y la elevación del colesterol, y si es así, ¿qué tipo de alcohol es el recomendado para estos pacientes? Ok, sí es un factor riesgo el alcoholismo, además del tabaquismo. O sea, se puede ser una persona muy saludable, pero si el exceso de alcohol, pues obviamente hay un exceso de alcohol, va a haber un problema no solo a nivel de colesterol, sino también a nivel de azúcar. Y es que al final el alcohol también es azúcar. Quizás lo que yo recomendaría es el vino tinto, que tiene antioxidantes y ayuda mucho también, de 1 a 2 copas al día, han demostrado pues que ayudan mucho en la cuestión de antioxidantes. Pero también quisiera que vieran el alcohol como un tipo de carbohidrato en su día, porque al final es así. Si nosotros tomamos alcohol y estamos comiendo papas, son doble azúcar para nuestro cuerpo. Si alguien de verdad quiere tomar, creería que lo mejor es que combine su copa de vino o el alcohol que esté tomando y que el alcohol pues no sea combinado de esos cócteles que son combinados con azúcares, con jugos, con jugo de naranja, más jugo de manzana, etcétera. Esos cócteles no los recomiendo. Tomar la dosis de vino, unas 2 copas de vino con su cena, pero que la cena ya no contenga el carbohidrato. Y eso es así, hay que verlo como ya un tipo de carbohidrato porque está dando el azúcar. Muy interesante, licenciada. Aquí hablan sobre el agua de coco, si es recomendado para este tipo de pacientes. Y la otra pregunta que hace la misma persona es ¿qué tipo de aceite recomienda usted y cuál es la cantidad y cómo se debe de utilizar? Ok. Recomiendo el aceite de oliva y si es posible crudo con las ensaladas o con las comidas. Estamos hablando de 1 cucharada por comida. Estamos hablando que el máximo podría ser 3 cucharadas al día para mantener pues no solo la ingesta calórica en control, sino también pues todos los excesos pudieran causar, al final son calorías. Y una cucharada de aceite de oliva puede a veces hasta tener más de 180 calorías. Entonces, hay que mantener eso. Sí, sin embargo, yo lo prefiero a utilizar el aceite de oliva crudo a aderezos. Obviamente los aderezos a veces son lácteos, cremosos y también nos empeoran. Con la otra pregunta del agua de coco, al final, si se toma un vaso de agua de coco adentro de su alimentación, manteniendo los niveles de carbohidratos, azúcares y la ingesta calórica sea en base a los azúcares que está consumiendo, no le veo ningún problema. Yo no lo creo que sea bueno para lo que es el colesterol. El exceso de agua de coco también ha elevado el azúcar en sangre de varios de mis pacientes porque han venido con la creencia de que el agua de coco pues ayuda y al final hay problemas de glucosa y si hay glucosa en el cuerpo pues obviamente el triglicérido pues va a elevarse. Entonces, si todo lo pudiéramos consumir de manera natural y moderada, creo que estaríamos bien. Tenemos otra pregunta por acá. Preguntan que las personas con síndrome de intestino irritable que presentan intolerancias a lácteos, gluten y a ciertas grasas, estas personas ¿cómo podrían sobrellevar una dieta adecuada? ¿Una dieta? Adecuada, licenciada. Ok.
Ok, las personas con síndrome de colon irritable, y esto es algo que a veces cierto paciente viene con el mito que toda la lista del síndrome de colon irritable, toda esa lista es tachable y que no la puede consumir. Y a veces cierto paciente descubre que la lechuga no era tan mala para él, pero hay otro paciente que sí le hace daño. Entonces la bioindividualidad de cada persona entra en empezar a tener una dieta eliminatoria para ir descubriendo lo que son alimentos que de verdad causan síndrome de colon irritable. A todo esto, el primer paso sería la dieta eliminatoria de gluten, de maíz, de arroz, de soya y también de carnes rojas, que son los mayores inflamatorios que pudieran causar. Las carnes rojas causan estreñimiento, causan problemas de síndrome de colon irritable. También se ha asociado ahorita, hace poco hubieron bastantes estudios sobre el cáncer de colon y las carnes rojas. Entonces creo que si alguien tiene problemas de colon, lo primero sería dejar estos alimentos por semanas, ir descubriendo que el maíz no le cae tan mal o que el gluten no le cae tan mal, que la carne sí lo pone un poquito lento en manera digestiva, y hay otras cosas que se... Entonces mi recomendación es que hagan una lista de los alimentos más agresores e inflamatorios que hay, que son las carnes rojas, los lácteos, el gluten, el maíz y el arroz. El maíz y el arroz, un poco porcentaje de las personas tienden a tener una reacción inflamatoria, pero las hay. Gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta por acá. Para estos pacientes que se ha hasta cierto punto satanizado los alimentos, fritos, ¿qué tipo de cocimiento deberían de llevar los alimentos? ¿Asados o hervidos, o está bien freírlos con poco aceite? Ahí va a depender del nivel del paciente. Lo que vamos a querer salir con un paciente que esté muy grave es salir lo más pronto posible y mejorar esos niveles. Entonces, si ese paciente está muy grave, lo mejor sería al vapor o a la plancha, asados. Si ese paciente, pues obviamente todavía está en niveles que están todavía pasando lo normal, entre medio al límite, creo que alguien todavía sí puede utilizar aceite de coco para poquito quitar el exceso con una servilleta y poder saltear sus vegetales. Todo dependerá de la evolución del paciente, otros cambios que haga en su alimentación para poder tener esa flexibilidad. Cuando yo tengo un paciente que ya ha tenido un paro cardíaco, que está totalmente medicado, que es una persona ya mayor de 40 años, yo siento de manera un poco más radical, de manera holística, y ahí sí trato de que todo sea al vapor o asado. Tenemos otra pregunta por acá. En cuanto a la dieta cetogénica, que hoy está tan en boga, ¿la recomienda usted para mantenerla como un estilo de vida? No la recomiendo. De hecho, no recomiendo ninguna dieta que quite un grupo de macronutrientes o lo mantenga de alguna manera a niveles que tampoco son saludables, porque pueden entrar episodios de ansiedad, también no son sostenibles en el tiempo, y este tipo de dietas no solo va a crear un problema de restricción que va a llevar al paciente de alguna manera a tener una crisis de ansiedad. Entonces, creo que la dieta cetogénica para ciertos casos y de manera que se haga un tiempo y luego se vuelva una dieta más flexible, va a ayudar al cuerpo a no entrar en restricción y en estado de alerta, porque también hay que aprender a metabolizar y a alimentarse con los alimentos de todo el grupo. Entonces, y también la dieta cetogénica, cuando no se hace bien, es alta en grasas, y en grasas a veces no tan buenas. Muy bien, licenciada. Preguntan por acá si hay algún alimento que sea terminantemente prohibido para los pacientes con dislipidemia. Sí, serían los alimentos que puedan empeorar, porque mucho paciente con problemas tiende a tener hígado graso. Entonces, a veces ese cuadro está como bien unido y se trata de evitar eso, y quizás serían las grasas como las tipo margarinas, todas esas grasas que son trans también, y
las cosas que sean demasiado, que además de que sean de origen animal y tengan ya colesterol que es del animal, como los chicharrones, venimos y los freímos. Yo creo que esas cosas pueden empeorar bastante el cuadro, mantener a raya ese tipo de frituras, todas las frituras y los azúcares. Esas son las dos cosas que los alimentos procesados como las harinas, las galletas, sí empeoran el cuadro. Entonces serían las frituras y los alimentos procesados. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta que no está tan relacionada con el tema, pero sí sé que es una de sus especialidades. En la condición de ovarios poliquísticos, ¿se puede mejorar por medio de la alimentación o dieta específicas? Sí, muchos pacientes mejoran manteniendo la alimentación vegetariana, vegana y de manera un poco más flexible mediterránea, y manteniendo lo que se busca en el enfoque del paciente con ovario poliquístico es no elevar el estrógeno, porque todo el estrógeno en exceso va a crear pues no solo más fibromas o más síntomas de síndrome de ovario poliquístico, porque hay una reacción inflamatoria. Entonces, si mantenemos a raya los niveles de estrógeno y que la alimentación no sea alta en lácteos, que contiene caseína, y se ha descubierto que la caseína tiene es como un detonante también para una persona que ya hereditariamente tenga ovario poliquístico. Al tener una elevación en los lácteos, también pues podemos tener síndrome de ovario poliquístico u ovarios poliquísticos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Qué opinión le merece los alimentos cocinados con freidora de aire? En lo personal, soy amante de la freidora de aire, entonces yo hago todo con freidora de aire, porque no solo pues queda de mejor apariencia, más que al vapor, no se utiliza aceite, es aire caliente, entonces no estamos tampoco utilizando tanto el microondas, es más accesible y yo lo veo como una buena inversión. Si tú tienes este tipo de problemas, creo que sería una buena inversión para empezar a cambiar los hábitos y poder tener tus comidas más saludables. Perfecto, licenciada. Esas son todas las preguntas que tenemos hasta ahora. De verdad, muchas gracias por su ponencia, súper interesante. Creo que todos hemos aprendido un poquito más acerca de este tema y incluso de otros que son su especialidad. Queremos agradecerles por haber asistido a esta ponencia. Como parte de este proyecto, los asistentes de este día estarán recibiendo una libreta de nutrición con el esquema del plato y una guía rápida de menús, esto con el fin de apoyarlos en la educación de la nutrición de sus pacientes. Agradecemos una vez más a Casa Bassini por su apoyo y por sus excelentes productos, recordándoles a ustedes también que pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a capacitaciones@pile.com. Damos por finalizado el webinar y agradecemos su asistencia. Los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias. Pasen feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias.